Un pan molido de qué color hay, ¿cómo se llama? Azul. Azul y amarillo. Buenas tardes, Miss. Hola, Andy. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Que me dices Miss. ¿Y usted cómo está? Bien, les digo aquí a los jóvenes que acabando casi ya la jornada. La semana, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a empezar. Me parece que ya estamos más o menos. Y ahorita... Ok, entonces vamos a empezar la clase para ver si nos podemos ir temprano. Y recordamos que nos quedamos en el punto 10, que decíamos que de preferencia no tener niveles intermedios o mezanines, ¿no? Para no generar columnas de doble altura. Y eso no lo tenemos en nuestro caso. Entonces, no, fue de las columnas cortas en el mismo nivel, ¿no? Diferentes alturas en el mismo nivel no es adecuado. En ese nos quedamos, en el 10. Entonces ahora vamos a seguir con el punto 11. 11 de 13. ¿Y alguien me puede ayudar a leer? Claro, yo lo leo. Gracias. Dice, la rigidez lateral de ningún entrepiso difiere en más de 20% del entrepiso inmediatamente inferior. El último entrepiso queda excluido de este requisito. Comentario. Este requisito pretende evitar que haya cambios bruscos entre las rigideces laterales del entrepiso adyacentes, lo que llevaría a discontinuidades en los perfiles de deformación del edificio y a la formación de pisos débiles o blandos que concentren de manera excesiva la deformación lateral del sistema estructural. El cambio significativo de la rigidez entre un nivel y otro provoca variaciones importantes en los modos de vibrar de la estructura, generando incertidumbre en el cálculo de la respuesta sísmica a través de los análisis modales espectrales. Esto puede desembocar en modo de falla no previstos en el diseño estructural. Además, el diseño inelástico de los elementos, considerando este cambio abrupto, es difícil de cuantificar, lo que añade incertidumbre en la respuesta ante sismos muy intensos.
Gracias. Zurita. Sí, De ¿verdad? nada. Sí. Lisbeth. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora el punto 11 se refiere a la rigidez lateral. Ahorita explicamos qué es la rigidez. La rigidez, ¿cómo la conocen ustedes? En mampostería, ¿cómo consideraron este concepto? Como una Pues, resistencia la que capacidad de presenta. resistencia. Perdón. Ajá, sí, exacto, como una resistencia para no doblarse o algo así. Sí, De lo que me para acuerdo. no doblarse, no estirarse, acortarse. Para cada elemento mecánico, pues acuérdense que son 4: axial, cortante, flexión y torsión. Para cada uno hay una rigidez, es decir, una resistencia del material que está construido la barra o la placa o el sólido. Y entonces es una medida de resistencia. De manera que aquí, por ejemplo, ahorita yo complemento el croquis, pero de manera que, por ejemplo, en el primer piso, quien está resistiendo son 1, 2, 3, 4 columnas. Y en el siguiente piso, ya le pusieron a este espacio, ya le pusieron un muro diafragma o mampostería, un panel. A todos los espacios le pusieron un panel. Entonces, cuando yo le pongo panel a algo, o estoy evitando que se deforme, como la primer piso, entonces a eso le llama rigidez alta. Y cuando está libre de deformarse, le llama rigidez baja. Rigidez media, pero en este entrepiso observen que las ventanas tienen medio murete. ¿Y se acuerdan que comentamos de los medios muretes? Que le pega a la columna, aunque sea un elemento no estructural, le pega a la columna se comporta como columna corta y entonces puede hacer que desgaste todo este material y probablemente puede provocar la falla. Bueno, pero le pone medio murete y le llama rigidez media. Al siguiente nivel, otra vez lo pone de paneles y le llama rigidez alta. Pero aquí digamos que hay un chile, mole, pozole de todos los casos de rigidez. Entonces, si cambiamos de rigideces o elementos resistentes en cada entrepiso, altera completamente el comportamiento sísmico y había que tomarlo muy en cuenta porque, pues como dice aquí, cambia los modos fundamentales de vibrar y el cálculo no es tan preciso, o sea, no puedo predecir muchas cosas, entonces se complica finalmente. Y bueno, por una simple lógica, si yo no estoy reforzando abajo y arriba sí tengo refuerzo, ¿qué creen que pase abajo? Que se deforme o que estas columnas, al final de cuentas, deban ser más robustas para alcanzar la rigidez del siguiente entrepiso. Ese es un ejemplo que nos pone que no debemos considerar nosotros. Si está en nuestras manos, no debemos considerarlo así. Entonces aquí tiene un tache, ¿no?
El siguiente ejemplo se refiere a que en el primer piso tenemos doble altura y los siguientes niveles ya son tipo, pero en el primero doble altura. ¿Qué nos lleva a una columna alta? ¿A qué es vulnerable una columna alta principalmente? Problemas de pandeo, muchachos. Recuerden que algo alto probablemente va a estar sujeto a problemas de pandeo. Entonces, a esta parte, como la rigidez está en función de la longitud o de la altura, entonces por eso, si tiene mucha longitud o altura, seguramente que va a tener rigidez baja. Rigidez media, media, porque es una altura tipo, ¿no? Y en el siguiente ejemplo, observen cómo la planta baja, una altura tipo, la planta alta, una altura tipo, y en el intermedio, las columnas altas. Esto como que en dónde pueden ustedes encontrar este tipo de configuraciones de la 2 y la 3. La 2 se está dando mucho, se está proponiendo mucho en esta, tener doble altura en la planta baja o en los sótanos para colocar elevadores de estacionamiento. Antes nada más entraba el carro y ya se estacionaba en su lugar y listo. Ahora, como la demanda es muy grande, pues se necesitan elevadores por lo menos de 2 niveles para que entre el carro, se meta la plataforma, sube el elevador y ahí se queda, ¿no? Y deja el espacio para el siguiente auto, como los que hay en Superama de ahí de Montevideo. Entonces, pues esos elevadores necesitan altura, esas maniobras también, y entonces por eso ahí necesitan esta configuración. Y esta configuración, de repente a algún arquitecto se le ocurre que va a hacer un gimnasio y necesita meter la alberca o la zona de canchas de squash, cosas así que necesitan altura, pero abajo está la recepción, los lockers, los baños, entonces puede llegar a tener una configuración así, más o menos. Entonces, de preferencia todas tienen tache, pero muchas veces esto no depende del ingeniero estructurista o el ingeniero civil. ¿De quién depende? Del arquitecto, ¿no? Sí, ¿no? Del uso que se le Del dé al edificio. arquitecto argentino. ¿Por qué argentino? Pues porque es el che arquitecto que hace cosas raras, ¿no? Debiéramos invitarlo a todas estas clases para que pensase un poquito en que sus proyectos deben ser más aterrizados, más apegados a estas configuraciones y no andar haciendo guerra de las galaxias, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces retomamos el 11, depende de la rigidez lateral. En ningún entrepiso tiene o difiere de más del 20% de la del entrepiso inmediato inferior. A simple vista, ¿qué puedo yo responder en este inciso, en mi proyecto? ¿Cumple o no cumple?
Pues sí, sí cumple. Sí cumple, ¿y cómo lo justifico, Lisbeth? Pues porque, bueno, en este caso pues estamos trabajando con una planta, pero si tuviéramos otra, que es el caso, pues es del mismo tamaño, o igual lo podemos checar en un dibujo de fachadas o de corte. Ajá, exacto. Lo que Lisbeth quiso decir es que estamos trabajando con una planta tipo. Las mismas columnas que hay en el nivel 1 están en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4. Y la planta baja tiene las mismas columnas. Si bien la planta baja tiene 5 niveles, 5 metros de alto, los demás niveles 3, pero podríamos hacer el cálculo y ver que no vamos a superar el 20% de la rigidez, ¿no? Tendríamos un caso como el 2, pero no tan altas las columnas. Nada más son 5 metros con respecto a 3. Entonces podemos decir que sí cumple por ser una planta tipo. Todos los elementos mecánicos, todos los elementos estructurales, columnas, traves, losas, se están repitiendo en cada entrepiso. Entonces, no hay cambios de rigidez y el comportamiento del edificio será, digamos que adecuado. Así lo podemos justificar, ¿no? Entonces, este punto ya está en los apuntes. Y ahorita de todos modos lo llevo a los apuntes, pero para no salirnos de la norma. El punto 12. ¿Alguien que me ayude a leer? Lo voy a hacer un poquito más arriba para darle continuidad al párrafo. En ningún entrepiso el desplazamiento lateral de algún punto de la planta excede más de 20% el desplazamiento lateral promedio de los extremos de esta. Comentario. El daño en las estructuras está directamente ligado con los niveles de desplazamiento que éstas sufren durante una excitación sísmica. Pero si estos desplazamientos son además incrementados por la torsión, los esfuerzos generados y las fallas se presentarán ante demandas más pequeñas que cuando la estructura tiene torsiones controladas. Calcular los efectos inelásticos en una estructura con torsión es complejo y las simplificaciones que se adoptan inevitablemente añaden incertidumbre. En la figura C5.1.12 se presenta de manera esquemática lo descrito en esta sección. Ok, entonces, gracias. Entonces aquí tenemos una figurita en planta, vista en planta, en donde vemos los elementos, columnas y traves. Todo en el perímetro. Como podemos ver, cuando ocurre una fuerza sísmica, esto que está continuo se va a desplazar a lo que está discontinuo, en línea. Y entonces vamos a tener desplazamientos. ¿Sí lo ven? Pero además efecto de torsión. ¿Qué haría yo para corregir esta estructuración? Si está en mis manos, poner una columna intermedia y ligar la cruceta. Y entonces va a cambiar radicalmente este comportamiento de torsión. Pero como pueden ver, pues tenemos que respetar los planos y a lo mejor así fue la configuración. De manera que me dice que esta columna de inicio se fue hasta acá y va a ser el desplazamiento máximo. Y esta columna que está ahí donde está la manita
sirvió de pivote para dar la rotación, de cierta manera, ¿no? Y bueno, ahí va a estar el desplazamiento mínimo. La fórmula que nos están enunciando aquí es esta. Dice que el desplazamiento promedio debe ser igual al desplazamiento máximo más el desplazamiento mínimo entre 2. Y que este desplazamiento máximo tiene que ser menor o igual a 1.2, o sea, el 20% del desplazamiento promedio. Eso pues yo lo tendría que leer cuando esté haciendo el modelo en el programa, y tengo que revisar la distorsión, le llaman. La distorsión, leer los desplazamientos para determinada combinación y checar el cumplimiento. No exceder el 20%. Hacer estas ecuaciones, pues. Verificarlo, ¿no? Y abajo dice, si bien los análisis prescritos por estas normas tienen en cuenta las torsiones que se pueden introducir por las asimetrías, cuanto mayor es la torsión en una estructura, tanto mayor la incertidumbre respecto a los resultados de análisis. O sea, mientras más torsión, más incertidumbre. Por tanto, fue notorio el porcentaje de casos de colapso o daños severo registrado en 1985 y 2017, que correspondieron a edificios de esquina o por otra razón de asimetría en planta. Esos son como las detecciones, detectaron pues en esos sismos que las construcciones que estaban en esquina tenían mayores efectos de torsión y las plantas que son asimétricas y por tanto se fueron para abajo, ¿no? O tuvieron daño severo. Entonces, ¿cómo puedo yo decir en este punto número 12 si el desplazamiento lateral cumple o no cumple esta condicionante? ¿Qué se les ocurre? Pues únicamente ya modelando, ¿no? Es como nos daríamos cuenta de la, Modelando y obteniendo los resultados, ¿no? Entonces, el 11 aquí está. Ya dijimos que sí cumple y pusimos la nota de que el edificio es planta tipo, conserva los mismos elementos estructurales en cada entrepiso. El punto 12, tentativamente podemos decir que sí cumple, porque es un edificio que se va a comportar, es un pronóstico, ¿no? Pero nos tenemos que regresar una vez que tengamos el modelo y cargado, nos tendríamos que regresar. Pero de simple inspección podemos decir que el edificio, cuando venga la fuerza sísmica en este sentido, vas a desplazar el edificio así, por la misma consideración que hemos visto en los puntos anteriores, y va a tener si la línea azul clarito es la referencia o el plomo para verificar los desplazamientos, la plomada, y vemos que aquí
delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 linealmente se están comportando proporcional. No hay uno que, digamos que este piso, fíjense cómo voy a cortar ahí, que este piso se desplazó más para acá, ¿no? Y este piso también, hasta acá. O sea, no hay como esa situación en nuestro proyecto porque tienen las mismas cargas, como ya lo revisamos en un punto arriba, tienen las mismas cargas, tienen la misma densidad de elementos estructurales en cada entrepiso, el mismo tipo de losa. Por lo tanto, podemos decir que su comportamiento va a ser lineal y podemos cumplir. Pero lo que podemos decir es que no tanto si cumple, sino más bien poner la leyenda. Se hará cumplir. ¿Es algo que yo puedo controlar? La pregunta es algo que yo puedo controlar. Cuando estoy modelando, de repente que a lo mejor esas fórmulas que me presentaron ahí, les falta un poquitín para ajustar, porque en mi cabeza entonces voy a tener pendiente este punto 12. Y lo que puedo hacer es incrementar. Vean cómo puedo manipular para hacerlo cumplir. Las cargas no puedo, porque ya están predestinadas, ¿no? A ser habitacional. Y los materiales lo mismo. Lo que puedo manipular son la resistencia del concreto, el F'C. Puedo manipular el tamaño de las secciones, el tamaño de las columnas, de las traves. Y de esta manera puedo ponerle puntales, diagonales pues, para rigidizar. De esta manera controlar los desplazamientos. Y hacer cumplir este punto. ¿Sí me expliqué? Sí, profesora. Gracias. Entonces, ¿cuál sería el caso contrario? Como ven que aquí les desglosé que el segundo piso, por tener más masa, porque le quitaron columnas o es más alto, entonces su modo de vibrar difiere contundentemente de la primera y el superior, inmediato superior. Entonces, puedo decir lo siguiente. Un ejemplo. En el desplazamiento 1, registramos 1.5. En el desplazamiento 2, esta cota, registramos 5 centímetros. Entonces, como pueden ver, ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Si al 1.5 le saco el 20%, más o menos la proporción sería 1.8 y no estoy haciendo que el modo de vibrar cambie. Este 1.8 es más chico que 5, todavía sigue siendo un número muy grande. Ejemplo, como les decía, cuando todo es armonioso, nada más voy a poner 3 diagramas de masa, o sea, 3 entrepisos.
Recuerden que este es la representación, diagrama de masas de los entrepisos. Cada bolita es un nivel. Cada bolita va a tener una masa y una aceleración. Entonces, cuando yo coloque en cada entrepiso la cantidad de fuerza sísmica, la estructura va a tener una respuesta, y si es algo, un modo natural de vibrar, esta bolita se va a desplazar y digamos que va a seguir una curva, va a seguir una curva natural. Continua, ¿no? Esta bolita se desplaza hasta acá, esta hasta acá. Y luego regresa. Por ahí anda un video de unos ingenieros que describen el modo de vibrar. Si lo rescato, se los muestro. Entonces, va y viene, va y viene. ¿Sale? ¿Cuándo sería un comportamiento como este? Que esa bolita, si tiene más masa o menos rigidez, se va a ir así. Va a bailar por su lado, por decir. Y entonces, como está ligado a va para acá. Y a lo mejor el de arriba le provoca menos inercia. Y entonces ya quedó una configuración así, ¿no? Se salió. No sé si me expliqué. Cuando lo natural es de que haga como una viga que empotrada así y luego cae. Este es un comportamiento de modo de vibrar normal y este es un modo de vibrar algo extraño. Todo se puede construir, pero necesitamos darle la suficiente resistencia. ¿Saben también en dónde ocurre entre piso, planta baja, alta planta baja con una altura normal y planta alta con una altura doble? En los salones de fiesta. En ese tipo de edificios para salón de fiestas es como este caso. Entonces no sé si me expliqué un poquito más. Sí, Miss. Gracias. Entonces, por eso digo, se hará cumplir y yo le voy a manipular al programa incrementando secciones, resistencia del concreto, colocando diagonales, y si tengo la capacidad económica, colocando disipadores de energía, y entonces ya puedo hacer las operaciones para cumplir con esas ecuaciones. Y el 13, el 13, si alguien me apoya a leer. En sistemas diseñados para Q igual a 4, en ningún entrepiso el cociente de la capacidad resistente a la carga lateral entre la sección de diseño debe de ser menor que el 85% del promedio de dichos cocientes para todos los entrepisos.
En sistemas diseñados para Q menor o igual a 3, en ningún entrepiso el cociente antes indicado debe de ser menor que 75% del promedio de dichos cocientes para todos los entrepisos. Para verificar el cumplimiento de este requisito, se calculará la capacidad resistente de cada entrepiso teniendo en cuenta todos los elementos que puedan contribuir apreciablemente a ella. Queda excluido de este requisito el último entrepiso. ¿Leo el comentario, Miss? Por favor, Andy. Comentario. El hecho de seleccionar un factor de comportamiento sísmico, Q, diferente de la unidad, implica que se está aceptando que la estructura se dañe en un sismo. A mayor valor de Q, mayor serán las demandas de comportamiento plástico. Por tal motivo, se debe garantizar una distribución homogénea en las resistencias de los elementos estructurales ante cargas sísmicas, de tal manera que el cociente carga-resistencia no difiera mucho entre pisos. Esto no es sencillo, puesto y está cortado. Esto no es sencillo y le corté a donde no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la norma. ¿En dónde nos quedamos? No difiere mucho entre pisos. Esto no es sencillo, puesto que generalmente un edificio tendrá cortantes altos en su base y bajos en la azotea, mientras que su resistencia será prácticamente constante en toda la altura, a menos que el diseño considere explícitamente una disminución de la resistencia con la altura. El hacerlo así permitirá disminuir las incertidumbres asociadas al comportamiento plástico, no permitiendo que algún entrepiso se dañe en exceso con relación a los otros. En la figura C5.1.13 se presentan de manera esquemática las resistencias y las cargas laterales en un edificio, así como las condiciones que definen este requisito. Sí, gracias, Andy. Bueno, este requisito del punto 13 está muy ligado a lo que es el estado límite de falla, porque tenemos que garantizar que todos los elementos sean lo suficientemente resistentes para todas las cargas o solicitaciones de la estructura. Entonces, de por sí ya lo tenemos que cumplir, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y lo que nos muestra aquí es que todas las columnas y traves tengan la resistencia tal para esta carga en el nivel azotea. En este piso lo mismo, todas las columnas y traves tengan la resistencia para este piso, para esta carga que está solicitando el sismo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice que Q igual a 4. Entonces, no se debe cumplir que la resistencia de entrepiso I, o sea, en el que estés estudiando, entre la carga de entrepiso I, o sea, esta pelea, resistencia entre carga entre piso 1, 2 o 3 o azotea, sea menor que 0.85 del promedio. Y luego si Q es menor que o igual a 3, entonces no se debe cumplir que esto. No se debe cumplir.
¿Cómo interpretamos todo esto? Además de que lo tenemos que cumplir sí o sí por el estado límite de falla. Habla de factores Q, ¿verdad? Q igual a 4 y Q menor o igual a 3. Y dice que si consideramos un Q igual a 4, la capacidad de la resistencia a carga lateral entre la acción de diseño debe ser menor que el 85% del promedio de dichos cocientes para todos los entrepisos. Q igual a 4 y para Q igual o menor a 3, entonces sería el 75%. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que como diseñadores y como estudiantes de concreto o de acero, tú debes elegir un factor de comportamiento Q que está en estas normas. Entonces, ¿qué pasa con Q igual a 4? ¿Alguien se acuerda cuál era el Q para estructuras de mampostería? No, creo que es de 2, ¿no? Ajá, de 2. Puedo ocupar Q igual a 2 siempre y cuando yo refuerce esta estructura con acero. Si no quiero reforzarla, entonces Q igual a ¿qué va a ser? Y también depende del tipo de pieza. Estamos hablando de estos límites de, bueno, el Q igual a 1 que no afecte nada, pero estamos hablando que mientras más grande sea el número de Q, la estructura permite mayores deformaciones. ¿Podría repetirlo del 1.5? ¿Es igual a 1.5 mil? Ah, ok. Sí, es que es el valor para 1.5 para mampostería. Normalmente. ¿Se acuerdan que Igual hicimos? es igual si tiene refuerzo de acero, ¿no? Yo puedo lograr que el Q sea igual a 2. El Q lo que va a hacer es reducir las fuerzas, la magnitud de fuerza sísmica que me permite. Pero tengo que pagarle con otras. Es como un cambio, ¿no? Yo puedo proponer Q igual a 4 siempre y cuando, en concreto, le dé mayor refuerzo estribos, por ejemplo. De manera que ese acero va a permitir deformaciones porque, como vimos, el concreto es como el gis o la mampostería, ¿no? Se rompe. Y el acero es como el clip, como esa clase que vimos. Entonces, mientras mayor sea el Q, va a permitir mayores deformaciones. Mientras menor sea el Q, depende del material y depende del diseñador. Mientras menor sea el Q, pequeñas deformaciones.
Estos son los parámetros. De manera que sí, déjenme volarme una foto. Esta casita, que la traje aquí de una foto, de una... Ahí tengo una casita, ¿no? Entonces, como diseñador, yo puedo decir que esta casita la voy a diseñar con Q igual a 4. O la voy a diseñar como un diseñador conservador, la voy a diseñar con Q igual a 2. Entonces viene el lobo y le sopla, que quiere decir el sismo. Viene el sismo y le da su sacudida, ¿no? Como respuesta a ello, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener agrietamientos en elementos estructurales. A lo mejor mis puertas ya no están derechas, ya no cierran, ya no van a cerrar, porque hasta el marco de la puerta, bueno, se deforma todo el contorno de la puerta y entonces apachurra a ese material más débil, ¿no? Va a aparecer a lo mejor también deformaciones en las ventanas. A lo mejor este barandal ya se me cayó o se quedó ahí colgando porque se desplazaron los elementos que lo sujetaban. Hay otras grietas porque como le dije que era muy deformable y esta fuerza fue pequeña, pero logró llevarla así a bailar, ahora sí que a bailar en este movimiento. Para allá y para acá. Ahora sí que este sí bailó un merengue, ¿no? Bailó merengue. Y por bailar merengue le pasaron todas estas cosas. Esta, le dije que no quería tantos daños y a lo mejor aparecieron unas cuantas grietas que puedo reparar. A lo mejor nada más se cayó el techo. No, el techo no. Se cayó el yeso, quiero decir el yeso. Pero los elementos estructurales no se deformaron.
Por tanto, no se deformaron las puertas ni las ventanas, ni los barandales y todo lo que... Entonces, haz de cuenta que estás hecho un danzoncito. No se aceleró tanto. Y va para allá, para acá. Y entonces esta bailó las calmadas, ¿no? Como dice. Para no despeinarse tanto. Y eso es justamente lo que nos dice aquí, que yo encerré con un rectángulo. El hecho de seleccionar un factor de comportamiento sísmico Q diferente a la unidad implica que se está aceptando que la estructura se dañe en un sismo. A mayor valor de Q, o sea, escalando a este nivel, será las demandas de comportamiento plástico. Por tal motivo, se debe garantizar una distribución homogénea de las resistencias de los elementos estructurales ante cargas sísmicas de tal manera que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice este punto. Mientras más grande sea el Q, vamos a viajar en la curva esfuerzo de formación del material. En este caso, si queremos dibujar el concreto reforzado, es una parábola, y entonces vamos a viajar en la zona plástica. ¿Y la zona plástica qué es? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en la zona plástica? ¿Sufre deformaciones? Ajá, sufre deformaciones más que resistencia de fuerza. Ya están aceleradamente, se deforma y ya no hay carga, ¿no? Bueno, regresando a que el esfuerzo es carga entre área y la deformación total entre la longitud. Entonces, en esta zona plástica, el material ya no recupera su forma y quedan deformaciones permanentes. Ese es el punto. Es que tengo gripa, por eso deformaciones. Deformaciones permanentes. Por eso esta casa con Q igual a 4 quedó un poquito dañada, ¿no? Bueno, mucho, muy dañada. Inclusive hasta podemos decir que se hundió un poquito. Podemos decir que se hundió o que se la dio. Se desplomó. Y entonces, lo que puedo decir otra vez, se hará cumplir este punto. No es de que no quiera, lo tengo que hacer para que la estructura tenga un periodo de vida considerable, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí, maestra.
Pero maestra, ¿Q va a depender del material del que está hecho la obra? ¿O de qué va a depender Q? Q, Q depende de los materiales, porque en esta norma, y es otro investigación que vamos a tener que leer, el factor de comportamiento. Vamos a ver si es el siguiente punto. Va a depender de los materiales y del sistema estructural. Es decir, muros de carga, de tabique rojo recocido, va a tener una designación. Marcos de concreto sin diagonales va a tener otra propuesta. Marcos contraventeados de concreto, marcos con muros, marcos de acero con muros. Aquí está. Pero, como te digo, como diseñador, tú eliges el Q. ¿Qué quieres? El caso de la casa con Q igual a 4 o el caso de la casa con Q igual a 2. Y aquí hay propuestas, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a tener que leer todo esto, pero yo creo lo dejamos de tarea. Nada más para ver un ejemplo. Dice valores de Q y gamma máximo. Esta ya se las había presentado, ¿no? Factores de comportamiento sísmico y distorsiones para estructuras de concreto. Esa es la tabla que nos corresponde. Y decíamos, inciso I, puros marcos, marcos de concreto. ¿Qué ductilidad quieres? ¿Alta, media o baja? Y tú eliges como diseñador. Refiriéndose obviamente de que mi estructura se mueva mucho, baile el merengue, es alta, o baile las calmadas, que sería baja, para que no se despeine, ¿no? Entonces, con respecto a eso, tú lo eliges, y la condición aquí viene, por ejemplo, con muros de concreto, de ductilidad alta, con muros de concreto de ductilidad, con muros. Entonces Q va a ser igual a 4, a 3, a 2, a 3. Y la distorsión límite sería esta. O sea, los desplazamientos. Por ejemplo, ¿qué leemos nosotros en el plano de nuestro proyecto? ¿Qué leemos, Manuel? Pues únicamente están las especificaciones, ¿no? De cómo está armado en ese caso cuando es concreto armado. Ajá, concreto reforzado, ajá. Ahí aparece, bueno, únicamente las especificaciones. Ah, ok. Pero en los planos leemos que hay muros, ¿no? Sí, Entonces, ahí, por ejemplo, en ese proyecto, en una dirección tenemos que ubicar marcos solitos y en la otra dirección marcos con muros, los que son de colindancia. Los ejes me parece 1, 2, 3, 1 y 5
serían marcos con muros y ya nada más yo elijo ductilidad baja. Si elijo ductilidad alta, debo comprometerme a detallar los planos para que se lleve a cabo este factor de comportamiento 4. Y luego me debo comprometer de ir a la obra para que el constructor lo lleve a cabo y preciso. Y luego debo ir a las a las fábricas de acero para que el acero tenga la calidad. Entonces tengo para una ductilidad alta elegir un Q igual a 4. Tengo que supervisar muchas situaciones. Entonces normalmente no nos atrevemos los diseñadores. Esa es una realidad. Inclusive la norma lo dice, ¿no? No nos atrevemos a usar un Q igual a 4, al menos aquí en nuestro país, porque la calidad no es al 100%. Ya ven que somos medios. Échale más agua, ¿no? No, ya se nos pasó de agua. Échale más cemento, échale, y así andamos. Entonces, híjole, dije, se me pasó, era a cada 5 y ya le puse cada 8. No, pues ni modo, demoler y eso no. Luego no está en nuestras capacidades de ordenar. Entonces, entonces normalmente diseñamos con Q igual a 2. Y ya cuando estemos haciendo los cálculos, vamos a hacer el ensayo de que, perdón, ¿qué pasaría si le hubiera puesto Q igual a 4, ¿no? ¿Cómo repercute en el cálculo de la fuerza sísmica? Por si quedan dudas aquí, lo que debemos entender es si baila un merengue, Q igual a 4. Si baila las calmadas, Q igual a 2. Y entonces, ya en el ejemplo numérico vamos a hacer el ensayo de qué pasaría si yo le hubiera puesto Q igual a 4. Para que Pero entonces eso sí va a depender de el tipo de concreto que se ocupe, ¿no? ¿Cuál? Si vas, por ejemplo, ahorita mencionó que importaban los materiales para la definición de Q. 4 es cuando no se ocupa entonces acero de refuerzo y 2 cuando sí se ocupa, o depende del tipo de concreto o qué, o cómo, más bien. No, bueno, va a depender de los materiales, las tablas que yo uso. Si es acero, me tengo que ir a la tabla de acero. Si es concreto, depende de, me tengo que ir a la tabla de acero. Si es mampostería, a la tabla de mampostería. Okay. Por ejemplo, esta, la 4121, dice para estructuras de concreto. Y luego, aquí vienen todos los comentarios, ¿no? La 422 para estructuras de acero y compuestas. Entonces sí habíamos dado una clase en donde dijimos que Q tiene mucho que ver con la ductilidad del elemento. Si es acero estructural, estructuras de acero, si es acero, tiene mayor capacidad de deformación sin dañarse, sin llegar a la zona plástica. Es como una palmera, por decirlo, ¿no? Y si es concreto, sí se mueve, baila, pero sería como un arbolito más común y corriente, ¿no? Y si fuera mampostería, sería como un roble o un ahuehuete,
para que se mueva con el viento, pues está así como, ¿sí me explico? Entonces, si hacemos una analogía, la mampostería sería como el GIF. No tiene tanta capacidad de deformación porque primero se rompe que deformarse. De ahí, como ven, le sigue, bueno, el material le sigue el acero, que es el que sí se puede deformar sin llegar a, y recupera su forma original. Y el concreto está entre los dos, entre las dos tablas. O sea, a eso me refiero con la ductilidad que depende de los materiales y que está clasificado en cada tabla respectivamente. Pero la elección de Q principalmente va a depender del daño que quiero yo obtener ante la acción de una fuerza sísmica. Entonces aquí puedo poner la elección de Q. Dependerá del daño que espero obtener. O la respuesta de daño le voy a poner. Entonces, van a ver ustedes que si yo elijo un Q alto y voy a diseñar concreto, me va a pedir mucho acero, mucho acero, que le ponga mucho acero a esa estructura de concreto, reforzando sobre todo en acero por cortante. Y bueno, pues tengo que detallarlo en los planos y luego revisar qué se lleva a cabo en la obra. Y un Q igual a 2 es algo como más normal. Pero todo esto había que, ya que hagamos todos los números, dar la conclusión de elegir Q igual a 4 y Q igual a 5. Ahorita nada más tenemos una revisión y no podemos sacar tanto la conclusión, ¿no? Entonces, si yo me comprometo a que el punto 13 se cumpla, porque puedo manipular estos valores, y que se cumpla el punto 12, podemos decir que la estructura es regular o irregular. ¿Qué podemos decir, muchachos? Por ejemplo, para que sea una estructura regular tiene que haber cumplido todos los puntos, porque recuerdo que en el 3 o 4 no cumplió uno de los puntos. Justo eso vamos a checar. 5. Bueno, ya checamos todos estos. Solamente en uno no cumplimos, ¿no? En lo que serían las aperturas. Y aquí vamos a leer el 5.2. ¿Qué dice
Si no es estructura regular, entonces es irregular. Vamos a preguntarnos y leer. ¿Qué dice? Se considerará irregular toda estructura que no satisfaga uno de los requisitos del 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. De hecho, esos puntos iban diciendo, ya está penalizada, va a ser estructura irregular. Ya ni analices los demás puntos, ¿no? Entonces 5, 6, 9, 10, 11 y 12. O dos o más de los requisitos 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Entonces vamos a checar. ¿Cuál es el que no cumplió? El 4. El 4 era el de las aperturas. Sí, donde hicimos la revisión por el lado largo y el lado corto. El 20%, ¿no? Sí, sí, Miss. Nada más estaba buscando la clase. Porque ya lo puse en otra clase. Checamos entonces. El 1 sí cumplió. El 2 sí cumplió. Sí. El 3 sí cumplió. Y el 4. El 4 aquí pusimos no cumple. El 5 sí cumplió. También vamos a garantizar que sea un diafragma rígido. El 6 sí cumple. El 7 sí cumplió. 8 sí cumplió. 9 sí cumple. 10 sí cumple. Entonces fue el 4, ¿no? Sí. El 4, nada más. Si yo pongo esta leyenda aquí, que es la de la 5.2, entonces aquí esto sí cumplieron. Y después dice o 2 o más de estos. Nada más fue 1. Por tanto, la estructura, ¿cómo la considero? Como regular, ¿no? Como regular. Regular. Ajá. Entonces, por eso es que pongo aquí. Voy a poner que la estructura es regular. Ya pongo el apunte en un recuadrito. ¿Y se acuerdan cómo es que empezamos
con este rollo de las condiciones de regularidad. Ya para acabar la clase, todo empezó porque queríamos saber si éramos aptos para usar el método estático. Y decía el 7.1 requisitos para la aplicación de este método de análisis, o sea, el método estático. Los requisitos es de que se puede usar el método estático de análisis para estructuras regulares. Ahí ya tenemos palomita, porque ya vimos que es una estructura regular según lo que ya acabas de revisar punto por punto en el capítulo 5. De altura, no mayor de 30 metros para estructuras regulares. Y estructuras irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? El método estático quiere decir que el uso de esta ecuación para calcular la fuerza sísmica en cada entrepiso. Eso era el meollo del asunto que estábamos revisando en su debida clase, si podía usar el método estático. Bueno, entonces, nuestra estructura es regular y la altura es de 2308, menor que 30 metros. Por lo tanto, podemos usar el método estático. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, Miss. Y estamos cumpliendo, recargándonos siempre en el reglamento. Lo más que se puede. Entonces, hasta ahí dejamos la clase. Les complemento las condiciones de regularidad para que vayan haciendo la memoria con este apunte. Y les comento. Como ya les mostré la ecuación de cálculo de fuerza sísmica, la 721, esta ecuación, pues necesito obtener el peso, la altura, el peso, altura, peso, el coeficiente, Q' y R, para llevarla a cabo. Por lo tanto, en la semana que viene, les voy a dar algunas actividades para calificar. Esas actividades van a ser por el equipo respectivo para calificar y evaluar este primer parcial. Apúntenle, por favor. Lista de asistencia. Ya puse en el chat para que vayan registrando. ¿Qué debemos tener a la mano, muchachos? Para que no se estén distrayendo, ¿qué debemos tener a la mano? Debemos tener las plantas arquitectónicas. Así, si no las pueden plotear, por lo menos mandar a imprimir en este fin. De preferencia que la tengan en su equipo. Plantas arquitectónicas, debemos tener los análisis de cargas que subieron de tarea para evaluar las fuerzas sísmicas. El SACID aquí lo consultamos y checamos. Entonces eso es lo que les pido, por favor. Ya estamos escribiendo su nombre. ¿Pasar lista? Maestra, mi compañera Laura Corea no pudo asistir porque me comentaba que se le fue la luz. Ajá, sí, por aquí leí un mensajito. Entonces, pues los que sean de su equipo ya le comentan, por favor,
De todos modos, ya ven que la clase la subo. Sí, Entonces, yo le comento. ajá, por favor, José Manuel. Gracias. Sí, gracias. Entonces, no sé si ya todos No, estén profesora, falto yo. en la lista. Profesora, ¿puede repetir, por ¿Qué necesitamos? Plantas Sí. arquitectónicas. Y los análisis de cargas que hicieron por equipo. Bueno, entonces lo que resta nada más es que abran su cámara para darle. Es viernes de abrir la cámara. ¿Listo? Ok, entonces, saluden, muchachos. Me da gusto saludarlos, verlos. Y ya no voy a saludar porque se alteran los peluditos, pero ahí les va. Los veo el lunes, por favor. Ataque de peludos. Bye. Hasta luego, Luego, maestra. muchachos, buenas noches. Nos vemos, profesora. Buenas noches. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente, hasta luego. Descanse, profesora. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buen fin de semana. Hasta luego, Gracias, igual. con permiso.